Hoy, 1 de septiembre, comienza la segunda ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Las partes llegan, pues, en medio de declaraciones que pondrían en duda que los negociadores puedan concluir satisfactoriamente con cambios al tratado. Ha sido muy pública pues la amenaza hecha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desencadenar el proceso para que Estados Unidos se salga del Telecán en tanto se termina esa negociación, una posición con la que México ha manifestado estar en desacuerdo. Para hablar de ello, tengo en la línea telefónica al subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker. Juan Carlos, bienvenido al programa, muy buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Es un placer charlar contigo y con el auditorio. ¿Qué tanto afectan, Juan Carlos, estas declaraciones de los últimos días, particularmente a la que me referí, a la del presidente de Estados Unidos? Pareciera ser una suerte de espada de Damocles por encima de la mesa de las negociaciones, Juan Carlos. Pues mira, Pascal, yo lo que te podría decir es que realmente el propio TLC siempre prevé la posibilidad de que una de las partes en algún momento dado desea abandonarlo. Es algo que incluso se negoció desde el principio, originalmente cuando fue el tratado puesto en vigor en 1994. Ahora, en términos de lo que han sido las declaraciones recientes del presidente Trump, pues bueno, él ha sido muy constante en términos de decir que hay cosas que no le gusta, que quiere renegociar, etcétera, pero bueno, mira, eso sin duda es una posición, es una estrategia, me atrevería a decir incluso que es una táctica. Y lo que nosotros hemos estado haciendo de la parte técnica, la parte negociadora, es estar muy tranquilos, es estar recordando siempre las instrucciones del secretario Ildefonso Guajardo en términos de avanzar en los intereses del país. Por supuesto, no distraernos, hay que estar muy enfocados y sobre todo tener la cabeza fría, Pascal, porque pues estas cosas la verdad es que van a continuar sucediendo. Y respecto de la posibilidad de que lo vaya a hacer efectivamente o no, pues creo que ahí tanto el secretario Guajardo como otras personas han sido muy claras. Si Estados Unidos decide que es mejor salirse del tratado para entonces empezar la negociación, pues francamente entonces no va a haber negociación. Así de sencillo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Pacheco. Preguntarte qué tanto se ha trasladado esta parte política que vemos con los pronunciamientos del presidente de los Estados Unidos a la parte más técnica de la renegociación en términos del ambiente que se va respirando en estos encuentros que han tenido. Sí, Rodrigo, muy buenos días, qué gusto saludarte. Pues mira, la parte técnica durante la primera ronda que se celebró en Washington a partir del día 16 de agosto, ahí lo que nosotros vimos fue que los negociadores de los tres países, que por cierto se conocen desde hace bastante tiempo, es gente con la cual hemos trabajado en muchos proyectos conjuntos, incluso que hemos coincidido en foros de la Organización Mundial de Comercio y de otros lugares. Pues en esas mesas los negociadores hablaron de ideas conceptuales, hablaron de qué tipo de ambición se le quiere imprimir a cada uno de los capítulos. Lo que yo espero para esta ronda, que inicia efectivamente el día de hoy, aquí en la Ciudad de México, es que esta discusión conceptual en aquellos grupos en donde esté más avanzado ya se puede empezar a trasladar a propuestas específicas de texto. Ahora, respecto de cómo se trasladan muchos de estos dichos políticos o cómo se traslada mucho de esas instrucciones, porque sí creo que algunos países, sobre todo los Estados Unidos, que lo han estado repitiendo, pues bueno, tiene todavía que pasarlo a un lenguaje de propuesta de negociación. En algunos casos todavía no hay propuestas y en otros son cosas que se han estado platicando. ¿Cómo sientes las posibilidades de llegar a un buen acuerdo antes de que concluya el año? ¿En qué porcentaje cifrarías las posibilidades, Juan Carlos? Yo creo que las posibilidades son bastante altas, porque la verdad es que sí creo que los incentivos están ahí. Primero recordemos que no estamos empezando de cero. A diferencia de otras negociaciones en las que hemos participado, pues en este caso ya tenemos 23 años de vigencia del TLC, tenemos un acuerdo sobre el cual podemos empezar a construir. Tenemos también experiencias recientes como el TPP, el Acuerdo Transpacífico, que hemos negociado conjunto y donde podemos sacar algunas ideas para avanzar. Y sobre todo también tenemos la experiencia acumulada. Entonces yo creo que todas estas condiciones me hacen ser muy optimista de que sí podemos obtener un acuerdo expedito, de acuerdo a lo que nos han instruido a los tres países. ¿Tú crees que hay posibilidades de encontrarse a medio camino las partes ante las exigencias que ha hecho Estados Unidos sobre el tema del déficit, las reglas de origen, la solución de controversias? Es decir, ¿hay una solución de medio camino entre lo que plantea Estados Unidos
y lo que cada uno por su parte, pero de forma bastante coincidente, tienen como propuesta México y Canadá? Pues sin duda ese es el gran reto, Pascal. Nosotros, por ejemplo, México antes de iniciar la negociación, hizo público las áreas de prioridad de México en esta negociación, que tienen que ver con modernizar el TLC y hacerlo verdaderamente un instrumento del siglo XXI, hacer el comercio más incluyente, continuar proveyendo certidumbre para los operadores económicos y fortalecer la competitividad. Esos 4 son los ejes que nosotros en la negociación estamos empujando y los negociadores lo tienen todo el tiempo presente. Ahora, Estados Unidos hizo lo propio en un documento que hizo público el 17 de julio y ahí ellos traen sus objetivos y Canadá hizo lo mismo. En algunos casos, pues, la verdad es que sí hay ideas que son muy coincidentes. Hay otros casos en donde definitivamente vamos a tener que trabajar para encontrar ese punto medio, pero pues de eso se trata en las negociaciones, Pascal. A final de cuentas lo que tenemos que hacer es ver por los objetivos de los 3 y ver de qué manera esos objetivos comunes pues alcanzan para atender las necesidades de los 3 países. Juan Carlos, preguntarte, hemos visto posturas muy unificadas, por ejemplo, en el sector automotriz, en donde no hay interés de ninguno de los 3 países en que deje de operar el Telecán, lo mismo en los agronegocios, es decir, parecería que del lado de los negocios están unificados los criterios. ¿Qué tanto en caso de que Donald Trump tome esta decisión política y opte por poner esa pistola en la cabeza de los otros negociadores y salirse del acuerdo, pudiéramos llegar a un escenario en donde se trate de mantener sector por sector un entendimiento con Estados Unidos, aunque ya no haya el nombre de un Telecán? No, bueno, esta es una posibilidad que para nosotros todavía no hemos llegado a ella. O sea, primero lo que tenemos que hacer es encontrar el camino adecuado para solucionar o para modernizar el TLC, para que lleguemos a un escenario como el que tú me dices, en que el TLC actual, que es un tratado que incluye tanto cuestiones de acceso a mercado como disciplinas, se acaba convirtiendo en acuerdos sectoriales, pues de entrada eso implicaría que ya no tienes un TLC. Y eso, desde luego, que te plantea un panorama diferente, y un panorama en el cual México, además de tener que pensar cómo va a replantear su relación comercial con Estados Unidos, que se regía en esa circunstancia hipotética por los principios de la Organización Mundial de Comercio, pues tenemos que buscar también otras opciones. El secretario Guajardo ha hablado mucho de cómo esta coyuntura nos debe de servir para encontrar oportunidades en otras partes del mundo, oportunidades como las que estamos buscando con Brasil y Argentina. En este mismo mes, el mes de agosto, tuve el honor de recibir a nombre del secretario Guajardo en México a la delegación argentina y a la delegación brasileña, que vinieron a continuar la negociación que tenemos con ellos para profundizar los acuerdos existentes. Tenemos también la profundización del acuerdo en Europa. Europa es un importante socio comercial y puede ser una fuente muy atractiva de exportaciones. Y bueno, pues no se digan las oportunidades que encontramos en Asia. Entonces, bueno, para llegar a esa situación que tú mencionas, sin duda reconocemos el valor que existe de que las industrias de los 3 países pongan sus ideas, pongan también sus objetivos, y que pues estamos viendo un apoyo bastante unificado, como mencionaba Rodrigo. Pero quieren algunas cosas que podemos cambiar. Y pues bueno, estamos atentos en eso. Una última pregunta, Juan Carlos. En las conversaciones que es evidente han seguido teniendo entre la primera ronda y la segunda ronda, ¿qué tan inamovible se ha sentido la postura estadounidense respecto de las exigencias que comentaba yo hace un momento? Pues mira, el trabajo continuó desde la primera ronda hasta la ronda que vamos a iniciar el día de hoy. Hubo muchísimo contacto de los negociadores, se intercambiaron correos electrónicos, se escribieron llamadas telefónicas, y creo que realmente hay distintos matices, ¿no? En algunos casos, como te menciono, hay ideas coincidentes. En los temas en específico que tú mencionabas, que tienen que ver con solución de controversias, pues bueno, todavía es algo que se está discutiendo. Estados Unidos ha dejado claro que ellos quieren, por ejemplo, retirar el capítulo 19, pero pues no es algo que puedan hacer sin tener el consentimiento de México y de Canadá, ¿no? Igualmente también en el tema de reglas de origen, pues hemos repetido mucho la postura que es lo que se reflejó en los documentos también a los que yo hacía referencia hace poco, que se hicieron públicos. México piensa que en materia de reglas de origen necesitamos primero considerar cuál va a ser el impacto de la competitividad regional de América del Norte. Pues bueno, son ideas que, si bien Estados Unidos ha sido claro, incluso en el propio documento de objetivos que yo les mencionaba, ha sido claro de qué es lo que está pensando, pues eso todavía tendría que empatarse con cosas que México querrá primero, si es que llegamos a aceptar,
y segundo, pues ver cómo encontramos ese punto medio. Muy bien, Juan Carlos. ¿A qué hora comienzan el día de hoy? Empezamos a las 9 de la mañana a partir del día de hoy, terminamos el día 5, el próximo martes. Los grupos de trabajo arrancan con agenda completa, todos los grupos van a sesionar a lo largo de estos días y la sesión o la ronda culminará con un encuentro ministerial en donde el secretario Guajardo va a recibir a sus contrapartes, el embajador Robert Lighthizer de Estados Unidos y la ministra canadiense Chrystia Freeland. En ese encuentro ellos recibirán los reportes de los grupos, confirmarán el avance que se tenga y nos darán instrucciones de cara a la próxima ronda que estimamos será en Canadá, eso sí sabemos, pero estimamos que será hacia finales de este mes. Pues muy bien, Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Muchas gracias por estos minutos para el programa. Al contrario, gracias a ustedes, Pascal, Rodrigo, seguimos en comunicación y muy buen día a todos. Gracias. Bueno, ahí está lo comentado por Juan Carlos Baker, parte de la mesa, parte del grupo negociador mexicano en la mesa de modernización del Telecán. Esto arranca a las 9 de la mañana, ya nos lo dijo, será en el Hotel Hyatt en Polanco, el ex Nico, como se conoció por mucho tiempo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pascal. 7:59, una pausa.